Buenas, ¿cómo andan? Quería hablar un poquito sobre la verdad, sobre la irrealidad, sobre lo falso, sobre lo mentiroso, eh, sobre la ciencia ficción en algún punto también y la Biblia. ¿Por qué? Porque se discute mucho el tema de, en relación a lo mitológico, qué es verdad y qué es mentira en la Biblia, qué es verdad y qué es falso, o qué es real y qué no es real. Eh, y hay un par de distinciones para hacer. Y en esto los católicos son, digamos, más profundos en el tema de las distinciones. Pero desde la óptica evangélica, diría más protestante, porque dentro de la mirada evangélica quizás hay un poquito más de fundamentalismo condimentado que en el protestantismo en general, ¿no? En el protestantismo en general hay un poquito más de liberalismo, quizás. Entonces, lógicamente va a haber una mirada un poco más tendiente a lo mitológico, al lenguaje mitológico simbólico, en la orientación más liberal, más protestante, y más tendiente a lo literalista en la rama evangélica. Pero ¿cuál es el punto? ¿Y cómo hacemos para detectar qué es real y qué no es real en la Biblia? Y está bien decir real y no real, porque si uno considera el Génesis 1, por ejemplo, 2, 3, quizás hasta el 11, como se suele subdividir, puede ser que no haya contenido de realidad, pero sí contenido de verdad. Y acá empiezan las distinciones. Una cosa es real y no real, y otra cosa es verdadero o falso. Y otra cosa es la mentira, y otra cosa es el error. Vamos a hacer las distinciones primero. Lo real y no real es lo que pertenece al mundo objetivo. Es decir, si la serpiente que habla no existió y es una herramienta literaria, un símbolo, un, un elemento mitológico, bueno, no es real. Ahora, que no sea real implica que sea falso, no. Obviamente la serpiente representa algo, en este caso a Satanás. Y depende cómo enfrentes la doctrina de Satanás, se va a determinar eh, si es verdadero o si es falso. Entonces, otro tema es si es verdad o si es mentira. En el caso de si es verdad o si es mentira, la mentira tiene que ver con una acción voluntaria. No así la verdad. La verdad es la descripción por correspondencia a la realidad en un lenguaje determinado. Pero la mentira implica, eh, implica que la voluntad accione describiendo erróneamente, y ahí entra el error, la realidad. Entonces, ¿hay mentira en esos pasajes de Génesis? No, no porque los autores lo hacen con toda la buena intención de proponer un sistema teológico, valores teológicos determinados en relación a su lucha cultural también, ¿no? A su paradigma teológico. Y en respuesta obviamente al devenir social y político y obviamente religioso que estaban viviendo. Entonces no hay mentira ahí. Entonces podemos decir que no hay realidad, pero que hay verdad. ¿Y cómo se hace para encontrar los elementos mitológicos o ficticios o no reales en el texto? Bueno, evidentemente si yo miro, me pongo a ver dibujitos, yo, por ejemplo, Capitán Tsubasa, los supercampeones, yo que tengo 35 años, que lo vi cuando era chiquito, evidentemente me voy a dar cuenta que Capitán Tsubasa no forma parte de la realidad y que no existe. Sin embargo, existe en tanto que es un dibujo animado. Ahora, si yo le pongo Capitán Tsubasa a mi nene de 3 años, bueno, tiene 5, pero cuando se lo ponían los 3 4 años,
3-4 no, quizás a los 2 o al año, él no está haciendo la distinción si existe o no. Para él eso existe y Capitán Tsubasa es una persona de la realidad, que es un dibujito, que lo está viendo en la tele, pero debe estar correspondido en su mente, quizás muy probablemente, ¿no? Con la realidad. Entonces para él eso es real. Él no hace la distinción si es real o no. Después cuando llega a cierta madurez se da cuenta que ningún dibujito existe. Pero podría pasar que al año, en un cumpleaños, venga una persona vestida de Capitán Tsubasa o supercampeones de Oliver Atom y le diga qué es lo que pasa, no sé, o con Spider-Man o Papá Noel. Lo ven a Papá Noel, a Spider-Man y dice, ahí está Spider-Man y Papá Noel. Y piensan que es el correlato real del dibujito o de la película. Entonces, cuando uno aborda la Biblia pasa exactamente lo mismo. Hay una madurez necesaria, una implementación de herramientas lógicas, racionales, que te da la hermenéutica para poder determinar y juzgar qué elementos son reales o son irreales en el texto, qué elementos son ficcionarios, mitológicos en el texto y cuáles no. Y a su vez, lógicamente, no solamente poder determinar cuál es la intención, el símbolo y el mensaje de lo escrito, sino también detectar si hay errores y si hay mentiras. Entonces, esto se aborda obviamente en la crítica bíblica, en la crítica histórica, en la crítica literaria, en la crítica de las formas, en todas las críticas habidas y por haber, que abordan el estudio de la Biblia, ¿no? Y lógicamente, desde mi punto de vista, se pueden encontrar errores, se pueden encontrar mentiras, se pueden encontrar obviamente elementos no reales, obviamente se pueden encontrar verdades, elementos reales, se pueden encontrar mensajes teológicos que tienen un significado simbólico en la Biblia. Entonces hay que entender también que no necesariamente toda descripción de la Biblia es verdad, aunque pretenda realidad. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, esto se podría ejemplificar bien con los píxeles de un monitor o de una computadora. Evidentemente una resolución de 640 x 480 no es lo mismo que una resolución de 4K. El píxel de los 4K es mucho más chico que el píxel de la resolución 640 x 480. En realidad son del mismo tamaño, ¿no? Pero cuando pones la imagen al mismo tamaño en las dos resoluciones diferentes, la de 640 va a estar más pixelada que la de 4K. ¿Qué quiere decir esto? Cuando se va a describir un elemento visualmente, los píxeles van a representar una parte y un color de un objeto determinado. Ahora, cuando ese objeto es muy chico, supongamos que es una pelota de fútbol que abarca toda la pantalla, en una resolución de 640 x 480 puede ser que los píxeles abarquen partes de colores y de materia que no deberían representar. ¿Por qué? Porque un píxel más chico probablemente tendría otro color y otra ubicación. Lo voy a graficar con las manos para que se entienda. Si un píxel es así de grande, más o menos, y la pelota hace esta circunferencia, supongamos que el 30% del píxel es negro y está fuera de la pelota. Entonces hay un error, evidentemente, ahí. Lo que pasa es que al alejarme de la imagen, yo no percibo por el grado de definición ese error. Y lo mismo puede pasar en la Biblia. La Biblia son descripciones subjetivas de historias que realmente fueron vividas, de relatos simbólicos, mitológicos, de un montón de géneros literarios que a priori hay que entender para poder acercarse al texto. Y a veces en la lejanía no se ven esos errores, esas falsedades o esas imprecisiones. Pero cuando uno se acerca, cuando uno tiene las herramientas para poder mirar precisamente, objetivamente y bien de cerca en el texto,
va dándose cuenta de esas cosas. Ahora, esto no implica que la Biblia tenga un mensaje transformador y que no tenga una verdad espiritual. Obviamente que sí la tiene, obviamente que la Biblia es contenedora de palabra de Dios, lo cual hace que los cristianos que se acercan a ella creyendo eso puedan ser impactados y transformados por esa palabra, ¿no? Pero eso no quita lo otro. Lógicamente la Biblia es un constructo humano y por ende no solamente puede, por medio del Espíritu Santo y por medio de la determinación divina, representar y dar testimonio de la palabra, sino que también obviamente va a dar testimonio de nuestras falencias, de nuestras maneras y formas, y por ende hay que aproximarse al texto sabiendo eso. Pero bueno, básicamente ahí están las herramientas para poder inferir, deducir y juzgar qué elementos son reales o no reales, falsos, verdaderos, erróneos en el texto, y también una aproximación a la definición de lo histórico, obviamente, en la descripción de los relatos, que obviamente va a estar atravesada por cierta subjetividad, ¿no? Pero Dios está en control de todo y determinó que sea la escritura que el pueblo de Dios tiene, y por ende es útil, como dice Pablo, y es inspirada en la medida en que eh, impacta la vida del hombre en hacerlo más perfecto, ¿no? Así que bueno, quería compartir esos comentarios como para ver si a alguien les puede servir. Que Dios les bendiga.